¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este canal obviamente está dedicado más que nada a la moneda antigua, medieval, temprana moderna y oriental, que son obviamente los temas que yo más conozco, sobre todo moneda antigua. Sin embargo, muchos de los miembros, suscriptores y seguidores de este canal están interesados en monedas contemporáneas también. Y hace poco hicimos una votación, salió en buena posición un video sobre la moneda del Imperio Austrohúngaro. Que por cierto, a mí me parece un tema interesantísimo también. Y el Imperio Austrohúngaro fue un imperio que podemos asociar prácticamente con un solo emperador, que gobernó casi la totalidad del tiempo, un reinado larguísimo, y ese emperador fue Francisco José, a quien vemos acá en uno de sus primeros florines de plata. Francisco José reinó en el Imperio Austríaco y más tarde en el Imperio Austrohúngaro durante casi 70 años. Subió al trono muy joven y reinó hasta una edad muy avanzada. Reinó 68 años prácticamente, entre 1848 y 1916. De manera que, y esto lo recuerdo porque mi papá tenía un amigo que era un viejo corredor judío de libros, que era nativo de Budapest, que la gente llegó a pensar en el Imperio Austrohúngaro que Francisco José no se iba a morir nunca más. Un reinado tan largo, que la gente realmente estaba convencida de que él era eterno. Así que en este video vamos a ver la numismática, y no solo la numismática, sino en general la historia monetaria del Imperio Austrohúngaro, comenzando con sus antecedentes, que es justamente la proclamación del Imperio Austríaco en agosto del año 1806. Y previo al Imperio Austríaco, lo que existía en Europa Central era el llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Este imperio había sido fundado en el siglo X de nuestra era por Otón el Grande. Y básicamente duró casi 1000 años, porque va a perdurar hasta el periodo de las guerras napoleónicas. Bueno, desde el siglo XVI, la moneda del Sacro Imperio Romano Germánico, y más bien de los territorios Habsburgo del Sacro Imperio Romano Germánico, que eran los controlados directamente por la casa ya para entonces hereditaria que gobernaba el Sacro Imperio Romano Germánico, que eran los Habsburgo, era el florín. El florín en realidad. El florín dividido en 60 kreuzer. Paralelamente se acuñaba también el tálero, que a partir de la reforma de la Convención de 1753 valía justamente 120 kreuzer, es decir, 2 florines. Acá tienen un tálero, uno de los llamados Convention Thala o Kreuztaler, porque tienen una cruz, que es la cruz de Borgoña, que es una especie de X, como la cruz de San Andrés, con las coronas de los 3 principales componentes del Sacro Imperio. Pero en la práctica, la moneda de cuenta, de pago y de cuenta y de pago cotidiano, etcétera, y sobre todo de cómputo de los valores y de los salarios y de los precios, etcétera, era el florín, gulden, que en general muy pocas veces se acuñó en realidad. En la práctica, lo que se acuñaba más que nada era para la época, para comienzo del siglo XIX sobre todo, pero a partir de 1765 sobre todo, era la moneda de 20 kreuzers, el Zwanziger, o pieza de 20 kreuzer, que era una moneda de plata no pura, plata un poco baja, menos de 600 milésimas, 583, que acá las pueden ver. O sea, 3 de estas justamente eran un florín, un gulden. Esta era la moneda, este era el dinero, digamos, que corría en el Sacro Imperio y sobre todo en los estados Habsburgo, incluyendo, además de los propios reinos y estados del Sacro Imperio, controlados directamente por los Habsburgo, además en Hungría, que los Habsburgo controlaban desde el año 1516 también, el reino de Hungría.
De esta manera llegamos más o menos al año 1800. En esta época Austria estaba en guerra contra Napoleón. De hecho, Napoleón, que había sido un general revolucionario, un general de la Revolución Francesa, va a llevar la guerra a prácticamente toda Europa con un éxito impresionante, porque era un estratega genial. Y en el año 1804 directamente Napoleón va a pasar a titularse emperador, emperador de Francia. Y él tenía la idea de que Francia era un poco el sucesor del Imperio Romano y por lo tanto en este nuevo mundo dominado por Napoleón y por estas nuevas ideas de la Revolución Francesa, etc., el vetusto Sacro Imperio Romano Germánico ya no tenía mucho que hacer, podríamos decir. De hecho, va a haber un nuevo intento de guerra por parte de Francisco II, el Sacro Romano Emperador, contra Francia, y cuando va a derrotarlo nuevamente, directamente Napoleón le va a dar un ultimátum que para el 10 de agosto de 1806 tenía que abolirse el Sacro Imperio Romano Germánico y dar lugar a, por un lado, la Confederación Renana, que era el estado de la Confederación títere creada por Napoleón con los estados alemanes, y disolver el Sacro Imperio Romano. De esta manera quedaría solo un imperio con vocación universal, podríamos decir que va a ser el Imperio francés, y al mismo tiempo daba manos libres a Napoleón para constituirse en el hegemón, en el protector de la Confederación Renana, que ya quedaría independiente del Sacro Imperio Romano Germánico. De esta manera, el emperador Francisco II, Sacro Romano Emperador, va a tener que cumplir con esto. Concretamente, 2 días antes, el 8 de agosto de 1806, va a abolir el Sacro Imperio Romano Germánico y va a retener el título de Emperador de Austria. Un título completamente inexistente previo a eso, porque antes de eso Austria se consideraba un archiducado. Pero bueno, Napoleón lo va a dejar. Bueno, acá tienen justamente, fíjense, un Zwanziger, una pieza de 20 Kreuzers, o tercio de florín, que es uno de los últimos acuñados por Francisco II como Sacro Romano Emperador. Y estas monedas son prácticamente iguales desde el año 1765 hasta esta época, digamos, hasta 1804, 1806, en que no cambia prácticamente nada, si bien sí existen con tipos para los estados austríacos y para el Reino de Hungría, pero básicamente son casi todos iguales, lo único que cambia es el retrato del monarca reinante. Concretamente, esta moneda, a pesar de que tiene tipos austríacos, está acuñado en la ceca de Kremnitz o Kremnica, que es en Hungría. Austria se va a enfrentar varias veces con Francia durante las guerras napoleónicas, primero como Sacro Imperio, más tarde como Imperio Austríaco. Va a volver a atacar a Napoleón en 1809, va a hacer las paces en 1810 y finalmente se va a casar Napoleón con la hija, María Luisa, con la hija de Francisco I ahora, Francisco I de Austria. Con lo cual, básicamente, se van a hacer las paces hasta que Austria finalmente va a romper de nuevo con Napoleón y va a atacar a Napoleón, ya aliado con Prusia y con Inglaterra, en 1813 y finalmente va a terminar imponiéndose en la guerra contra Napoleón en 1814, en que va a ser derrotado. Luego, finalmente, nuevamente van a derrotar a Napoleón cuando éste vuelve de su exilio en la Isla del Diablo, en la batalla de Waterloo en 1815. Durante las guerras napoleónicas, los Habsburgo recurrieron a la emisión de gran cantidad de moneda fiduciaria. En principio, papel moneda emitido por el Banco de Viena, el Banco Estatal de Viena, que básicamente servía obviamente para financiar el esfuerzo bélico contra Napoleón y también en los periodos de paz posteriores para tratar de recomponer la economía. Obviamente que mientras conforme la emisión de este papel moneda se hipertrofiaba, la moneda de plata va a ir aumentando de precio, de curso con respecto a la moneda de papel. Al punto que en cierto momento va a desaparecer la moneda de vellón pequeña, la moneda menuda, el Zwanziger, la moneda de 10 Kreutzer y las monedas de menor valor, de 3 y de 1, etcétera, de vellón, y la gente las va a atesorar como una forma de resguardarse de la desvalorización monetaria. Con lo cual no había nada de moneda. En ese momento, entonces, el imperio va a decidir la emisión de monedas fiduciarias de bajo valor para complementar la circulación de billetes.
Esto va a ser tan así que a partir de 1812, fíjense que la moneda oficial de cuenta en el imperio de los Habsburgo va a pasar a ser el llamado Wiener Währung, o sea, la moneda vienesa o el dinero vienés, que básicamente es papel moneda y monedas fiduciarias de cobre. Y acá pueden ver una, porque se van a emitir a partir de 1800, pero en realidad estas monedas fueron emitidas hasta 1815, 1816, hasta el fin de las guerras napoleónicas y un poquito después también, se acuñaban siempre con la misma fecha, que era la fecha, digamos, en que se autorizó la emisión. Y estas monedas van a incluir monedas de 1 kreutzer de cobre, como esta que ven acá, fíjense, con el águila bicéfala y el valor en el centro. Monedas de 3 kreutzer, acá pueden ver una, fíjense, la que veíamos antes era de la ceca de Viena con la A, esta de la ceca de Scholmitz en Hungría, mejor dicho, en los territorios del Reino de Hungría. 3 kreutzer, de 6 kreutzer, fíjense, cada vez más grandes las monedas, pero obviamente son monedas totalmente fiduciarias, porque 6 kreutzer tendrían que haber sido de plata. Fíjense, esta moneda era exactamente 1/10 del florín o gulden, e incluso de 15 kreutzer, que sería 1/4 del florín. Esta es de la ceca de Krebnitz o Krebnica, Kormokbánia en húngaro, que era la ceca principal del Reino de Hungría. Actualmente es la ceca de Eslovaquia. 15 kreutzer, fíjense, esta moneda tiene un aspecto como de ficha de casino. Y fíjense que aclara que esta moneda no pertenece a la serie de monedas de valor plata, sino que dice que es en valor en Wiener Währung, en billetes de banco, podríamos decir. E incluso, miren ya qué disparate, piezas de 30 kreutzer, es decir, de medio florín. O sea, 30 kreutzer de cobre. O sea, esta moneda tendría que haber sido ya de plata, y de plata bastante buena en realidad. Si comparamos, por ejemplo, con lo que era 1/4 de talero, que era exactamente lo mismo, que era una moneda de plata fina ya. Acá pueden ver uno de 1797. 1/4 de Kreuztaler, que valía también 30 kreutzer. Pero estas monedas ya no se veían circulando en la época de las guerras napoleónicas. Concluidas las guerras napoleónicas, obviamente el imperio austríaco, ahora imperio austríaco, ya no más Sacro Imperio Romano Germánico, va a comenzar a estabilizar su economía, su moneda. Si bien va a haber otros problemas y otros conflictos, etc., sin embargo, ya a partir del fin de la guerra, a partir de 1816, del año siguiente, el fin de las guerras napoleónicas, se va a empezar a reintroducir la moneda de verdad, podríamos decir, la moneda de plata. Y al mismo tiempo va a ir retirándose poco a poco de circulación el papel moneda devaluado. Si bien había alcanzado cifras astronómicas de devaluación, a pesar de eso, digamos, el curso de la moneda de papel va a empezar a estabilizarse, siempre valiendo mucho menos, obviamente, que la moneda antigua, la moneda vieja, la llamada Convention-Münze. Así que, por ejemplo, ya a partir de 1816 se van a introducir kreutzers mucho más pesados y mucho mejor acuñados, etc. Comparen, esto es un kreutzer Wiener Währung, es decir, un kreutzer del sistema monetario vienés, entre comillas, pero vienés, pero que básicamente se refería al valor de los billetes emitidos por el Banco de Viena, pero circulaba en todos lados, e incluso estas monedas se acuñaban también, incluso en el Reino de Hungría. Y este es un kreutzer Convention-Münze, un kreutzer de la convención, podríamos decir, es decir, un kreutzer del estándar viejo, que, si bien también está acuñado en cobre, fíjense que pesa más del doble, claramente. Al igual que pasaba con las monedas del Wiener Währung, los kreutzer de la convención, los nuevos kreutzer de la convención, también se acuñaron con una fecha congelada. En este caso, la fecha congelada es 1816 y van a acuñarse con esta fecha, 1816, hasta por lo menos 1848. No, hasta 1848 o incluso después también, 1849, 50. Bueno, pero siempre dicen 1816. Ni más está que decir que estas monedas son todas muy comunes, porque, como les digo, se acuñaron estas en cantidades monstruosas durante la guerra y con todas con la misma fecha, y estas durante muchísimos años con la misma fecha. Las monedas de plata, en cambio, como pueden ver, se acuñaron con las fechas reales, podríamos decir. Y de esta manera, hasta el año 1835 va
a reinar Francisco I, ahora como emperador de Austria. Comparen, ven, acá este Zwanziger, que vuelve a ser exactamente igual que antes de la guerra. Este Zwanziger está acuñado en 1827 y concretamente tiene la misma tipología, es casi exactamente igual, simplemente que Francisco ya no dice Francisco II, Sacro Romano Emperador, sino que dice Francisco I, Emperador de Austria. Francisco I de Austria va a ser sucedido por su hijo Fernando I. Bueno, Fernando I, a quien ven acá en un Zwanziger del año 1841, acuñado en Viena, tenía un montón de problemas. Bueno, había nacido con hidrocefalia, tenía epilepsia y también probablemente un cierto retraso mental, con lo cual ni pudo tener hijos ni pudo estar a la altura de los tiempos turbulentos que le tocaron vivir, del reinado turbulento que le tocó tener. Aunque vivió bastantes años, murió a los 82 años creo. Bueno, concretamente este es un Zwanziger para el Imperio Austríaco, para el Imperio de Austria, acuñado en Viena, y este, fíjense, es un Zwanziger muy parecido, si lo ven, pero el reverso es completamente diferente porque tiene a la Virgen, la patrona del Reino de Hungría. Bueno, concretamente este Zwanziger está acuñado en el año 1848 y ese año, justamente en Hungría, pero también en otras regiones del Imperio Habsburgo, van a llegar la gran ola de revoluciones que recorría toda Europa, en la cual elementos liberales, elementos socialistas y elementos nacionalistas unidos se van a unir contra los regímenes conservadores, más o menos conservadores, que reinaban en Europa, que habían vuelto a restablecer el orden del antiguo orden luego de la victoria sobre Napoleón. Y concretamente los Habsburgo eran justamente uno de los regímenes más conservadores de Europa. También, bueno, las rebeliones van a empezar concretamente en el reino de las dos Sicilias, que era gobernado por los Borbones en el sur de Italia, pero rápidamente se van a extender a otros territorios, incluyendo regímenes mucho más progresistas, como el de Luis Felipe en Francia, el rey burgués, que también va a ser derrocado ese año. Y en Austria van a tener rebeliones en el norte de Italia, en lo que era el llamado Reino Lombardo-Véneto, y en Hungría. Los húngaros, obviamente, que eran probablemente el principal componente de las posesiones Habsburgo, el principal componente unitario, como unidad territorial del Imperio Habsburgo, se van a rebelar también. Y los rebeldes van a acuñar sus propias monedas. Fíjense, en Italia, donde Napoleón, durante su ocupación de Italia, había introducido el sistema decimal francés del franco dividido en 100 céntimos, los italianos ya se habían acostumbrado a la lira dividida en 100 centesimi. Y los austríacos terminaron por mantener ese nuevo sistema monetario, acuñando, obviamente, monedas de 1, 3, 5, 10 centesimi, un cuarto, media lira, una lira. Fíjense, esta es una moneda de 5 centesimi del Regno Lombardo-Véneto, es decir, del Reino Lombardo-Véneto, del Reino Austríaco de Italia, donde aparece la corona ferrata, que era la corona del Reino de Italia, superada por la corona austríaca imperial, acuñado en el año 1822 en la Ceca de Milán, letra M. Bueno, los rebeldes nacionalistas italianos, apoyados sobre todo por el reino de Cerdeña, que era un estado italiano redencionista, podríamos decir, que buscaba la liberación y unidad de Italia, dividida por entonces en un montón de estados y sometida en buena medida a dinastías extranjeras, como era justamente los Habsburgo en el norte y los Borbones en el sur, van a acuñar también sus propias monedas. Como fíjense, esta es una moneda de 5 liras, 5 lire, acuñada en la Ceca de Milán, y tiene en el anverso, miren qué lindo, una alegoría de Italia con una joven con una corona torreada y un cetro, y la leyenda Italia libera, Dio lo vuole. Italia libre, Dios lo quiere. Fíjense, esta es una moneda de muy buena calidad, es de plata 900, pesa como una moneda de 5 francos, como un ECU de 5 francos, que era la moneda modelo de esto, y está acuñada en la misma calidad. Obviamente, la moneda es del año de la rebelión, de 1848. Las acuñaciones de los rebeldes italianos se van a producir sobre todo en las secas de Milán y de Venecia. Venecia también acuñó monedas de 5 liras por parte del gobierno provisorio de Venecia,
de estándar similar a las de Milán, pero con diseños propios de Venecia, que son un poco más escasas que las de Milán, y también monedas de 15 centesimi de vellón, como esta que ven acá, con el león de San Marcos, y monedas también de 5, 3, etcétera, centesimi. Fíjense, con Governo Provisorio di Venezia, con ZV en el exergo, quiere decir Zecca Venezia. La palabra zecca, que nosotros adaptamos como seca, justamente proviene del dialecto veneciano. La primera zecca con ese nombre que hubo fue Venecia. 5 centesimi del año 1849. Y acá tienen la de 3 centesimi del mismo año. Pero obviamente que los rebeldes también van a recurrir a la emisión de papel moneda masivamente. Como acá vemos un billete de 5 lire correnti de moneta patriótica, claramente apelando al patriotismo para dar valor a la moneda fiduciaria de emergencia emitida por los rebeldes, 1848, concretamente del gobierno provisorio también de Venecia. Por otra parte, y lo que más nos interesa en este video, los malcontentos húngaros también van a acuñar e imprimir sus propias monedas y billetes durante la rebelión, que va a durar de 1848 a 1849. Esta es una moneda de 6 kreuzer, en húngaro hat kreuzer, del año 1849, de la ceca de Kremnitz. Y fíjense que sustituye el escudo Habsburgo por el escudo de Hungría, con las franjas y la cruz. Pero eventualmente lo que más van a emitir van a ser billetes también. Fíjense, aquí es un billete de 30 kreuzer, es decir, medio florín, justamente, medio forint, como se decía en húngaro. Y este otro es un billete de 2 florines, que equivalía a un talero, básicamente. También impreso y emitido por los malcontentos húngaros en la revolución de 1848 a 1849. De esta manera, ya en 1848, Fernando I, el emperador de Austria, que como les dije no estaba a la altura de gobernar el imperio en tiempos tan turbulentos, va a abdicar. Y como les dije, Fernando no tenía hijos. Cuentan que cuando trató de consumar su matrimonio tuvo 5 ataques de epilepsia seguidos, con lo cual probablemente ni siquiera llegó a consumar su matrimonio. Bueno, acá lo vemos justamente en otra moneda de él, concretamente una monedita de 3 kreuzer de vellón del año 1837. Y va a ser sucedido entonces, al no tener hijos, por su sobrino, Francisco José. Bajo Francisco José, los austríacos van a ahogar en sangre, literalmente, las rebeliones, sobre todo en Italia y en Hungría. Bueno, y justamente en Italia, el general Radetzky, famoso por la marcha Radetzky, no sé si la conocen, que se toca siempre, la toca la Filarmónica de Viena para Año Nuevo. Fíjense, lo pueden notar esto también en las monedas acuñadas por los austríacos para Italia. De hecho, esta es la última emisión prácticamente que va a tener lugar para Italia. Todavía las monedas vienen denominadas en centesimi y en liras, y estas son las monedas de 5 y de 10 de la emisión de 1852, de las secas, respectivamente, de Milán y de Viena. Milán y Viena, básicamente las dos ciudades que habían sido rebeldes, principales rebeldes, que eran las dos capitales del reino lombardo-véneto, justamente. Y fíjense, como dato interesante, antes veíamos que las monedas mostraban cierta autonomía, decían Regno Lombardo-Véneto, y ahora dicen directamente Impero Austríaco, es decir, Imperio Austríaco. Ya no hay ninguna concesión de autonomía en estas regiones y tampoco la va a haber en Hungría. Directamente Hungría va a dejar de tener sus acuñaciones autónomas. Directamente se van a acuñar monedas con tipos austríacos para Hungría. Y desde luego que en este periodo bastante turbulento, por supuesto, Austria recurrió a la emisión de moneda fiduciaria, sobre todo moneda de papel. Sin embargo, la moneda de cuenta, podríamos decir, la moneda en la cual el Estado austríaco, el Estado imperial austríaco, en todos lados, digamos, va a continuar manteniendo sus cuentas en la moneda de plata, en la Convention Münze. Y este Convention Münze estaba centrado en el florín o gulden dividido en 60 kreuzer. Pero en la práctica, las monedas que más se acuñaban eran las fracciones de kreuzer y a veces el talero. Bueno, acá tienen un kreuzer que es del último tipo, creo que también se acuñó con fecha congelada,
hasta la reforma de 1857-58. Este es un Kreutzer entonces que equivale a un 60 del florín, del gulden, y lleva la fecha 1851. La ceca es Viena. Y se parece bastante a la moneda que veíamos de Italia. También tiene el águila bicéfala, pero tiene la inscripción en alemán. Kaiserliche, Kungliche, Österreichische Scheidenmünze. Moneda fraccionaria real e imperial austríaca. No dice húngara, no dice de Bohemia, no dice nada. Digamos, no reconoce ningún tipo de autonomía esta moneda. Es un periodo de gobierno militar por parte de los austríacos, tanto en los territorios ocupados en Italia como en la ocupación militar del Reino de Hungría. Aclaremos también que justamente a partir de esta emisión, que va a incluir las monedas de cobre de medio, 1, 2 y 3 Kreutzer, fechadas 1851, que también pienso se van a acuñar con fecha congelada durante bastante tiempo, y a partir del año siguiente, creo, las monedas de plata también, van a pasar a acuñarse ya en prensa mecánica automática, máquina de vapor, digamos. Mientras que hasta estas emisiones, las monedas se acuñaban, como vimos, con prensa de volante. De hecho, en 1851 y 52 todavía se van a acuñar en prensa de volante monedas fechadas 1816 de medio y un Kreutzer y monedas fechadas 1848 de 2 Kreutzer. Y esas van a ser las últimas monedas acuñadas en prensa de volante en el Imperio Austríaco. Por esta época, poco después, en abril de 1854, Francisco José se va a casar. Se va a casar con una miembro de una rama menor de la dinastía Wittelsbach, de la dinastía reinante de Baviera, que, si bien, como les digo, no era hija del rey ni nada por el estilo, llegó a ser considerada, sin embargo, como la mujer más hermosa de Europa y una de las mayores bellezas del siglo XIX, ¿no? Que esta mujer era justamente, esta chica era la futura emperatriz Isabel de Austria, o más conocida por su apodo como Sisi. Bueno, aunque Francisco José estaba locamente enamorado de esta chica, Sisi no, digamos, se sentía bastante incómoda con la familia imperial austríaca, y en cambio, a poco de su llegada a Viena, inmediatamente se rodeó de húngaros, que por cierto, digamos, siempre los húngaros ejercían una fascinación, podríamos decir, en todo el mundo, pero especialmente entre los alemanes, porque eran seres especialmente exóticos, ¿no? Concretamente, pronto Sisi se convirtió en una fanática de todas las cosas húngaras, podríamos decir. Aprendió el idioma, etc. Y entre las amistades húngaras que cultivó estaba el príncipe András Gyula, o podríamos decir, respetando las convenciones de nombre húngaro, Gyulas Andrássy, o Andrés sería, ¿no?, en nuestro idioma. Bueno, esto va a tener una enorme influencia, lo vamos a ver, en el cambio de actitud que va a tener Francisco José con respecto a sus súbditos húngaros. Pero volvamos a lo que nos interesa principalmente, que es el sistema monetario y el dinero en el Imperio Austríaco. Y entre los años 1857 y 58, fíjense, es decir, 3-4 años después del matrimonio entre Francisco José y Sisi, va a tener lugar una reforma monetaria muy importante, que va a ser básicamente la reforma del Münzverein, que simplemente tenía la idea, por un lado, de modernizar el sistema monetario austríaco, introduciendo un florín decimal. A partir de acá, el florín va a pasar a acuñarse como una moneda real. Hasta entonces solamente se había acuñado bajo la forma del medio tálero, pero era una moneda bastante rara, bastante poco usada, y en la práctica circulaban sobre todo las monedas de 20 Kreutzer como principal denominación. Bueno, no, a partir de acá la principal denominación que se va a acuñar va a ser el florín, y va a estar dividido ya no más en 60 Kreutzer, sino en 100 Kreutzer, es decir, el florín va a pasar a ser una moneda decimal. Al mismo tiempo, y con el fin de integrar a los territorios Habsburgo, concretamente a los estados austríacos sobre todo, pero también indirectamente al Reino de Hungría, en la Unión Monetaria Alemana, Münzverein, integrada por los estados alemanes, se va a acuñar un nuevo tálero
que va a ser el equivalente a 1,5 florines, no ya a 2. Por otro lado, va a haber una corrección en el peso y fino, también se va a decimalizar el fino del florín. Hasta entonces, las monedas de plata fina, táleros, medios táleros y cuartos de táleros, se acuñaban a razón de 11,68 gramos de plata pura por florín, es decir, por cada 60 kreuzer, con un peso de 14,03 gramos de plata 833 para el medio tálero, que era el equivalente al florín. Y ahora el florín va a contener exactamente 12,34 gramos de plata 900. Esto equivale a solamente 11,10 aproximadamente gramos de plata fina. Bueno, el sistema va a seguir siendo firmemente anclado en el patrón plata. Si bien, también como moneda internacional, al igual que los estados alemanes, se va a acuñar la corona, que era una moneda también de oro decimal, 11,11 gramos de oro 900 milésimas, pero estas monedas son muy raras. Y se va a acuñar el florín en plata 900, como dijimos, y por debajo del florín se van a escalonar las denominaciones fraccionarias en plata baja. El cuarto de florín en plata 520 milésimas y los 10 y 5 kreuzer. Además se van a acuñar monedas de 4 kreuzer de cobre y de 1 kreuzer y de medio kreuzer o 5 décimos de kreuzer. Bueno, acá pueden ver cómo son los florines. Este es un florín del año 1860. Concretamente, no tengo ningún tálero, ningún Vereinsthaler austríaco, pero básicamente sí tengo de otros estados alemanes y son exactamente meteorológicamente lo mismo. Es decir, que estos taleros ahora pesan 1,5 veces más que el florín nada más. Equivalen a 150 kreuzer. Y acá pueden ver cómo son estos kreuzer decimales. Este, por ejemplo, fíjense, está acuñado en la ceca de Kremnitz, es decir, Kremnica, en la ceca húngara, y sin embargo tiene los tipos austríacos, porque en esta época no se reconocía ninguna autonomía al Reino de Hungría, estaba ocupado militarmente. Cosa notable, fíjense que de la misma manera que el tálero va a dejar de ser un doble florín, esto va a dar lugar a la acuñación también de dobles florines, es decir, que son monedas que son más pesadas que un tálero de la Unión, que un Vereinsthaler. Y esta moneda, por ejemplo, fíjense, es un doble florín del año 1879. Concretamente, está acuñado para celebrar las bodas de plata del emperador Francisco José y de la emperatriz Isabel o Sisi. Justamente, fíjense qué lindo el reverso. El reverso recuerda mucho a las monedas romanas, ¿no? Con la fortuna del regreso. Una fortuna con un remo y una cornucopia. Obviamente una moneda propiamente de estilo neoclásico, ¿no? Bien neoclásico, al punto que, como les digo, imita el reverso de ciertas monedas romanas directamente. Bueno, ya les conté que fue justamente por influencia de Sisi que Francisco José va a empezar a cambiar la postura austríaca con respecto a sus súbditos húngaros. Una postura que había sido muy fría y muy autoritaria, por cierto, al punto que hasta el año 1867 el Reino de Hungría, o lo que había sido el Reino de Hungría, pasó a estar militarmente ocupado por los austríacos. Bueno, justamente va a ser Sisi la que va a influir en su marido, y esto va a llevar al llamado Compromiso Austrohúngaro del año 1867, por el cual Francisco José va a reconocer la verdadera independencia o autonomía total del Reino de Hungría. De esta manera, Francisco José va a pasar a ser titulado emperador de Austria y rey de Hungría. Y estos dos países, el Imperio Austríaco con todas sus posesiones, por cierto, que incluían, como les dije, el norte de Italia, parte del cual ya había sido liberado por los nacionalistas italianos, pero que todavía retenía parte del norte de Italia, el Reino de Bohemia, con capital en Praga, etc. Todo este imperio austríaco va a estar unido en pie de igualdad absoluta con el Reino de Hungría y también sus posesiones, ¿no? Que incluían Dalmacia, incluían lo que actualmente es Eslovaquia, lo que actualmente es Transilvania, etcétera, etcétera. Y esto, la principal consecuencia, podríamos decir, monetaria que va a tener, va a ser que el Reino de Hungría va a pasar a tener ahora sus propias monedas. Porque ahora vamos a hablar no ya de imperio austríaco, sino de imperio austrohúngaro. Un estado multinacional, de hecho incluía un montón de nacionalidades, pero con dos componentes soberanos.
el Imperio Austríaco y el Reino de Hungría. Y las monedas del Reino de Hungría van a pasar a acuñarse ahora no solo con tipos húngaros, sino además con leyendas, titulatura y leyendas húngaras. Fíjense que las leyendas ahora están en húngaros y este es un florín justamente del año 1877 del Reino de Hungría. Y ya no tenemos el águila bicéfala austríaca, sino que ahora tenemos el escudo de Hungría con todas sus posesiones. Y de hecho, el conde Gyula Andrássy, que les mencioné antes, el amigo de Sisi, fue el primero en ocupar el cargo de primer ministro de Hungría. Y fíjense que como consecuencia de la guerra austro-prusiana un año antes, en 1866, esto también, la derrota de Austria a manos de los prusianos en 1866 fue otro de los detonantes, causantes, cambio de actitud por parte de Francisco José con respecto a sus súbditos húngaros. Justamente por esa derrota va a haber un cambio de alineamiento por parte del Imperio Austríaco y del ahora Imperio Austrohúngaro, diplomático, económico y monetario. Porque en oro ya no se van a acuñar más la corona y va a dejar de tener importancia el tálero, que eran las monedas que se usaban para comerciar con los estados alemanes, para integrarse monetariamente a los estados alemanes, y en su lugar se van a acuñar monedas de oro de 8 florines o 20 francos franceses y de 4 florines o 10 francos franceses. Estas monedas fueron una especie de coqueteo con el patrón oro en una época en que todavía se podía hablar de bimetalismo. Pero en la práctica, el ahora Imperio Austrohúngaro va a seguir firmemente anclado en el patrón plata hasta el año 1892. De esta manera, entonces, la unidad monetaria va a seguir siendo el florín, exactamente con la misma definición de 12,34 gramos de plata 900, y que se va a acuñar tanto para Austria como para Hungría, en sus respectivas secas, Viena y Kremnitz. Así que acá pueden ver florines del mismo año, 1886, acuñados concretamente para el Imperio Austríaco y para el Reino de Hungría en las correspondientes secas y con los correspondientes tipos e idiomas. En el Imperio Austríaco, el latín, y en el Reino de Hungría, el húngaro. La autonomía, ya podríamos hablar casi de independencia, si bien integrada dentro de un imperio multinacional del Reino de Hungría, va a generar la creciente magiarización del Reino de Hungría, en el sentido que cada vez más se va a obligar a la gente a hablar en húngaro, cada vez más van a integrar el gobierno exclusivamente los húngaros, etcétera, etcétera, e incluso esto va a ir un poco también en detrimento de algunas minorías que vivían en el Reino de Hungría, comenzando obviamente por la principal, que eran los germanoparlantes, digamos, ¿no? Pero bueno, ahora el Reino de Hungría era independiente, claramente. Va a haber otras emisiones del papel moneda, como es en este caso. Acá pueden ver un billete de 10 florines, 10 gulden, emitido por el llamado Österreichische Nationalbank, el Banco Nacional de Austria o austríaco, que era el banco con privilegio de emisión de papel moneda. Este billete, fíjense, es del año 1862, es bastante raro, por cierto, es previo al Imperio Austrohúngaro, justamente, a la proclamación del Imperio Austrohúngaro, y son raros, sobre todo los ejemplares genuinos. Este es genuino, y lo sabemos porque, fíjense qué interesante, en el reverso, este billete fue sellado en el banco como auténtico, pero sin valor. Es decir, que básicamente probablemente este billete fue canjeado por moneda de plata y fue sellado para que no pueda ser vuelto a canjear. Pero aclara echt, es decir, auténtico. Está muy bueno tener un billete que fue expertizado en la época en que circulaba como dinero, lo cual deja fuera de toda duda la autenticidad del billete. Ahora bien, el Sacro Imperio Romano Germánico había sido el primer imperio alemán. El imperio austríaco en buena medida se consideraba el heredero de ese primer imperio alemán y podía seguirse llamando el primer imperio alemán. Pero en el año 1871 los estados alemanes, propiamente la actual Alemania, van a unificarse liderados por Prusia. Y esto es el nacimiento del segundo imperio alemán, un imperio que disputaba el carácter de imperio alemán al imperio austríaco, por ejemplo, que ya
ciertamente había dejado de ser un imperio alemán porque era un imperio multinacional en buena medida. Y una de las principales consecuencias monetarias de la unificación de Alemania va a ser el abandono por parte de Alemania del patrón plata. Es decir, que los estados alemanes en el norte van a dejar de tener como moneda, como unidad monetaria el tálero. En el sur van a dejar de tener como unidad monetaria el florín y el tálero también. Y van a pasar a tener el marco, que era una moneda completamente diferente. ¿Por qué? Porque el marco era una moneda del patrón oro. Es decir, el marco estaba definido en un peso exacto en oro. Esta es una moneda, fíjense, del Imperio Alemán, y concretamente del Reino de Prusia, dentro del Imperio Alemán, de 20 marcos de oro del año 1872, que fue el primer año en que se introdujo el patrón oro ya con valor total. Y esto va a causar un derrumbe del precio de la plata, que va a caer más o menos a la mitad de su valor. Razón por la cual el Imperio Austrohúngaro se va a ver muy dañado porque, obviamente, el florín austrohúngaro, la moneda nacional, va a perder mucho valor en el sistema de intercambios internacional. Y esto va a conducir a la reforma monetaria del año 1892, que va a introducir una nueva unidad monetaria para el Imperio Austrohúngaro. Esta nueva unidad monetaria va a ser la corona austrohúngara, que va a ser básicamente también una moneda del patrón oro, valuada muy ligeramente por encima del valor del franco francés, del franco oro, y muy ligeramente por debajo del marco oro, del marco alemán. Pero básicamente y esencialmente va a seguir todo muy parecido, porque las monedas del Imperio Austríaco van a estar acuñadas en Viena con leyendas en latín y con la titulatura imperial, y las monedas del Reino de Hungría van a estar acuñadas en Kremnica con la titulatura y en idioma húngaro. Acá pueden ver justamente una corona austríaca de Viena del año 1893 y una corona húngara de Kremnica acuñada en 1892. Lo que va a desaparecer ahora, rápidamente, obviamente, va a ser el Kreutzer decimal. Acá pueden ver uno de los últimos, o dentro de los últimos años en que se acuñó, del año 1885, si bien inicialmente esta moneda va a valer justamente 2 Heller, que va a ser la nueva moneda divisionaria de la corona. La corona austrohúngara se va a dividir en 100 Heller. Por debajo de la corona de plata se escalonaban monedas de níquel puro de 20 y de 10 Heller, y monedas de bronce de 2 y 1 Heller. Básicamente, estas monedas equivalían a las viejas piezas de un Kreutzer y medio Kreutzer. Y lo mismo en el Reino de Hungría, donde el Heller era llamado Filier, que básicamente era la pronunciación húngara de la palabra Heller. Acá tienen la moneda de 20 Filier, también de níquel puro y con el mismo exacto peso y tamaño que las monedas austríacas, pero con tipos húngaros. Magyar Királyi Váltopénz, moneda del Reino de Hungría. 10 Filier, 2 Filier, y 1. Cosa notable, fíjense, la corona tuvo cierta influencia internacional, porque hubo un país que al introducir su propia moneda la basó justamente en la corona, es decir, la hizo convertible, equivalente a la corona austrohúngara. Ese país, ¿saben cuál fue? Fue el Principado, más tarde Reino de Montenegro. El perper de Montenegro, el perper montenegrino, era equivalente a la corona austrohúngara, y de hecho los pérpera de Montenegro y sus fracciones, los pará, estaban acuñados exactamente con el mismo peso que la corona austrohúngara y con la misma composición, etc. Y estaban acuñados también en la ceca de Viena. Así que, cosa notable, y fíjense que esto lo sabe poca gente porque además encima la Wikipedia dice que el perper era equivalente al franco francés, y esto es, por supuesto, erróneo, como casi toda la información que trae la Wikipedia en buena medida.
Acá pueden comparar también la moneda de 20 pará de Montenegro con la moneda que ya vimos de 20 Heller del Imperio Austríaco, por ejemplo. Pero de Hungría sería lo mismo. Son idénticas. La misma composición, el mismo peso, el mismo diámetro. Solamente cambia, obviamente, que la moneda de Montenegro tiene el emblema de Montenegro. Sin embargo, el florín austrohúngaro va a seguir formando parte de las reservas del Banco Nacional Austrohúngaro como forma de respaldo de los billetes, porque en la práctica el Imperio Austrohúngaro no tenía un patrón oro firme, rígido y completo, sino que en la práctica muchas veces, si había oro, te podían convertir los billetes en oro, pero generalmente no había oro. ¿Y con qué te convertían los billetes? Bueno, con florines. Por eso es muy común encontrar cantidades de florines de esta época sin circular. Y el florín tuvo curso legal en el Imperio Austrohúngaro con valor de 2 coronas hasta el año 1912. Es decir, hasta esa época, si ibas al banco a convertir tus billetes austrohúngaros, lo más probable es que te dieran florines, no monedas de oro. Pasando justamente a las monedas de oro, estas inicialmente se van a acuñar solamente en 2 denominaciones, 10 y 20 coronas, tanto en la ceca de Viena para el Imperio Austríaco como en la ceca de Kremnica para el Reino de Hungría. Más tarde, sí, a partir de las emisiones conmemorativas del año 1907 en Hungría y del año 1908 en Austria, se va a agregar también a la serie de monedas ordinarias, entre comillas, de oro, la denominación de 100 coronas de oro. Pero estas monedas, en verdad, se acuñaron en cantidad bastante reducida. Monedas enormes que tienen un peso de casi 1 onza de oro. Bueno, justamente acá tenemos una moneda circulante, una moneda ordinaria de 10 coronas de oro del Reino de Hungría. Fíjense que a diferencia de lo que pasa con las monedas de plata y a diferencia de lo que pasa en Austria, las monedas de oro húngaras de circulación ordinaria tienen la representación del rey, es decir, de Francisco José, rey apostólico de Hungría, en este caso, de cuerpo completo, como venían siendo el estilo de las monedas de oro húngaras desde la Edad Media. Bueno, obviamente esta moneda está en húngaro con la titulatura del rey, es del año 1908, y en el reverso tenemos el escudo del Reino Apostólico de Hungría, coronado con la corona de San Andrés y con los ángeles custodios. Arriba la inscripción dice en húngaro Magyar Királyság, es decir, Reino de Hungría, y abajo el valor en húngaro también, 10 coronas. En adición a estas monedas de circulación, podríamos decir, denominadas en coronas, se van a seguir acuñando, como se venían acuñando desde el siglo XVI, ducados y también piezas de cuádruple ducados, pero estas monedas son mayormente de inversión, podríamos decir, no son monedas circulantes. Ahora vamos a ver nuevas denominaciones que se fueron introduciendo y monedas conmemorativas. Por mucho tiempo, la única moneda de plata circulante, en realidad, fue la corona. La corona y algún florín perdido que todavía andaba circulando por valor de 2 coronas, pero en la práctica, la única moneda de plata circulante en el Imperio Austrohúngaro era la moneda de 1 corona. Hasta 1900, en que se introdujo, tanto para el Imperio Austríaco como para el Reino de Hungría, la moneda de 5 coronas. Esta moneda, a diferencia de la pieza de 5 francos franceses, que pesa 25 gramos de plata 900, esta pesa 24 gramos de plata 900, que sería el neto resultante de 5 coronas de plata 835. Porque, básicamente, como era una moneda del patrón oro, no necesitaba ser una moneda de convertibilidad plata, como era la pieza de 5 francos. Muy bien, esta es la primera emisión de la moneda de 5 coronas y es del año 1900 y es una emisión del Imperio Austríaco, como pueden ver. Más tarde, en 1909, se introdujo otra emisión de las 5 coronas con un retrato más actualizado. Y esta es la moneda húngara de 5 coronas, de la misma emisión, 1900. Fíjense, todo muy parecido, pero ahora la corona de San Esteban está sostenida por 2 ángeles, que son los guardianes, además del escudo de Hungría. El retrato es ligeramente diferente, si bien también fue actualizado más tarde. Respecto de las monedas conmemorativas en coronas, la primera emisión no la va a hacer el Imperio de Austria, sino el Reino de Hungría.
Esa moneda va a ser emitida en el año 1896 para celebrar el milenio húngaro. Y acá la tienen. Bueno, fíjense, en el reverso, que es lo más vistoso de esta moneda, se muestra al príncipe Árpád, el líder de la nación magyar, de la nación húngara, a su llegada al territorio de la actual Hungría, un hecho que se fechaba en el año 896, como vimos justamente en la clase que dimos sobre el reino medieval de Hungría. Y en el anverso, fíjense qué interesante, esta moneda lleva el valor en el anverso. Y en el anverso tenemos el busto de medio cuerpo de Francisco José como rey apostólico de Hungría, coronado con la corona de San Esteban. Bueno, de esta emisión se hicieron además ensayos de piezas de 5 coronas, de un tálero también, bracteados, etcétera, etcétera, pero todas esas piezas no fueron emitidas efectivamente. Ensayos que nunca se acuñaron en esta época. La siguiente emisión conmemorativa va a tener lugar en Hungría también y va a ser en el año 1907 para celebrar el 40 aniversario de la coronación de Francisco José como rey apostólico de Hungría y por lo tanto el 40 aniversario del compromiso austrohúngaro y de la unión de Austria y Hungría en pie de igualdad como componentes soberanos del Imperio Austrohúngaro. Esta emisión incluye monedas de plata de 5 coronas y monedas de oro de 100 coronas con el mismo diseño y el mismo retrato, etc. De hecho, a partir de esta emisión, el Reino de Hungría va a pasar a acuñar también en las series regulares monedas de oro de 100 coronas. Al año siguiente, en 1908, Austria va a hacer su primera emisión conmemorativa denominada en coronas, que va a ser para el 60 aniversario del reinado de Francisco José como emperador. Y esta emisión va a incluir monedas de plata de 1 corona, como la que ven acá, fíjense con las fechas, las milésimas conmemorativas, con la sigla imperial de Francisco José, coronada, con un retrato especial para esta emisión, fíjense, monedas de 5 coronas de plata, que son una verdadera explosión de Art Nouveau, del arte nuevo, del Jugendstil, que estaba tan en boga en Austria, sobre todo en Viena, pero en toda Europa también, ¿no? En esta época. Concretamente representa a una chica que es una alegoría que está celebrando el aniversario. Fíjense, ¿no? Lo que era Viena era una de las capitales del Art Nouveau, ¿no? Justamente con figuras como el pintor Gustav Klimt, por ejemplo, ¿no? Y también, fíjense, tiene el mismo retrato especial para esta emisión en el anverso. Y de la misma manera que había pasado en Hungría, esta emisión, además de incluir monedas conmemorativas de oro de 10 y 20 coronas, va a agregar la denominación 100 coronas, que tiene un tipo especial en este caso, también conmemorativo del 60 aniversario de Francisco José como emperador. Y como había pasado en Hungría, también luego de la emisión de este tipo conmemorativo se van a agregar monedas ordinarias de 100 coronas de oro. Sin embargo, hay que recordar que las monedas de 100 coronas fueron emitidas en cantidades bastante reducidas, por cierto, eran monedas enormes con un peso cercano a 1 onza de oro. Finalmente, la última denominación que se va a introducir va a ser la pieza de 2 coronas, que va a venir a sustituir en buena medida al florín de plata, que en verdad ya prácticamente ni circulaba. De hecho, por eso les digo, en realidad más que nada se usaba como reserva nominal además, porque en teoría la corona era convertible en oro. Estas monedas de 2 coronas se van a introducir en el año 1912, acá pueden ver la de Austria, y se van a acuñar solamente en 1912 y 1913. La de Austria está en latín, con el valor en latín, la fecha, y en esta época se va a introducir un nuevo retrato que también se va a usar para las monedas de 1 corona. En Hungría también se va a introducir una moneda de 2 coronas en el año 1912, se va a acuñar solamente en 1912 y 1913, y también va a introducirse conjuntamente con la modernización del retrato, que también se va a adoptar para las monedas de 1 corona. Si comparan ustedes, la diferencia es bien evidente en las monedas de 1 corona anteriores a 1912 y las de a partir de 1912. Fíjense, ven, el estilo del retrato es completamente diferente. No tiene laureles, por ejemplo. En la moneda del Reino de Hungría
el retrato sigue siendo laureado y bastante pesado, pero fíjense que cambia mucho el estilo. Se ve más parte del cuello, etc. Bueno, fue modernizado, podríamos decir. Acá pueden comparar una corona de 1894 con una de 1912, justamente. En suma, que la corona austrohúngara estaba definida en oro. Concretamente, la ley decía 2.952 coronas por kilo de oro amonedado, que es hablar de oro 900 milésimas. Esto da un teórico de 338,755 milésimas de oro, 900 por corona. O lo que es lo mismo, 304,878 milésimas de oro puro por cada corona. El Banco Austrohúngaro, entidad público-privada, pero con el privilegio de emisión de todo el papel moneda del Imperio Austrohúngaro, fue fundado por ley del año 1872, luego del compromiso austrohúngaro, pero recién a partir del año 1900 empezó a emitir billetes en valores en coronas. Concretamente, billetes de 10, 20, 50, 100 y 1000 coronas. A pesar de que tanto el Imperio Austríaco como el Reino de Hungría mantenían sistemas postales separados y mantenían sellos postales propios de cada uno de los estados, los billetes del Banco Austrohúngaro estaban emitidos de forma conjunta tanto para los territorios y estados del Imperio Austríaco como para los territorios y estados del Reino de Hungría. Por eso, además, fíjense, los billetes vienen en todos los idiomas, no solamente del alemán y húngaro, los idiomas oficiales principales de los dos componentes soberanos del Imperio Austrohúngaro, sino además en todos los idiomas de las minorías principales. Creo que son 8 idiomas que vienen los billetes. Generalmente, el idioma principal en el anverso es alemán y el idioma principal en el reverso es húngaro, pero luego vienen en los idiomas adicionales. Y estos billetes gozaron hasta el año 1914 de una razonable convertibilidad, porque si bien no era un patrón oro integral, podríamos decir, como pasaba en el Reino Unido, sin embargo, las emisiones por valor mayor de 200 millones de florines tenían que estar respaldadas en oro. Es decir, si no había reservas de oro en el Banco Austrohúngaro para emitir esas cantidades, no podía emitirse. Obviamente 200 millones de florines que equivalían a 400 millones de coronas. Este es un billete de 100 coronas del año 1912. Las emisiones siempre tenían lugar, por alguna razón, en enero, el 2 de enero y así. Y este es el billete de 1000 coronas. Bueno, estos billetes más tarde, obviamente, debido a la guerra y a la hiperinflación que se produjo en Austria en la posguerra, fueron emitidos en enormes cantidades y de hecho son más comunes que las denominaciones menores. Pero fíjense, es un billete que realmente nos transporta a la Viena de comienzos del siglo. Este billete se emitió por primera vez en el año 1902, también el 2 de enero. Y piensen lo que era Viena en esa época, ¿no? Era un centro cultural de primera magnitud, probablemente junto con París el mayor de Europa, pero con el aliciente de que había algunas de las mentes creativas y científicas más importantes de la primera parte del siglo XX. Y llegamos así al fatídico año 1914. El año 1914 marca, obviamente, el principio del fin del Imperio Austrohúngaro, con el asesinato por parte de un nacionalista serbio del heredero al trono del Imperio Austrohúngaro, el sobrino del emperador Francisco José, el archiduque Francisco Fernando y su esposa en Sarajevo. Bueno, justamente la Primera Guerra Mundial va a empezar con la invasión por parte de Austria del Reino de Serbia y se va a prolongar hasta el año 1918 con el colapso no solo del Imperio Austrohúngaro, sino de todos los llamados imperios centrales. En principio, hasta el año 1916, tanto la ceca de Viena, la ceca del Imperio Austríaco, como la ceca de Kremnitz van a seguir acuñando la corona de plata. Acá pueden ver monedas de 1915 y 1916 de Austria y de Hungría. Bueno, sin embargo, estas monedas prácticamente no circularon porque la gente las atesoraba. Sin embargo, ya desde 1915, las monedas de níquel puro de 20 y 10 Heller
El níquel, recuérdenlo, es un metal estratégico, sirve para hacer acero inoxidable, así que en la guerra sube brutalmente de precio y es inconseguible además. Van a ser sustituidas respectivamente por monedas de hierro de 20 Heller, como esta, y 20 Filier, húngaras, como esta, con los tipos habituales, pero ya en hierro, y monedas de alpaca, y por ende con menor contenido de níquel, de 10 Heller y Filier. Acá pueden ver monedas de 1915. Por su parte, las monedas de cobre de 2 Heller y 2 Filier también van a ser sustituidas por monedas sucedáneas, podríamos decir, por sustitutos, Ersatz, como se dice en alemán, en hierro también. Bueno, fíjense, acá tiene una moneda de 2 Heller del año 1918 y una moneda de 2 Filier del año 1917. La moneda de un Heller y de un Filier directamente ya no se acuñó más. ¿Y si no circulaban más las coronas de plata? ¿Qué circulaba en su lugar? Bueno, ya desde el comienzo del conflicto, en agosto de 1914, se autorizó la emisión de papel moneda de todas las denominaciones sin cobertura y se agregaron billetes de bajo valor de 1 y 2 coronas. Bueno, acá pueden ver un billete de 2 coronas ya posterior, de fines del conflicto, del año 1917. Y en este caso siguen el viejo estilo de los billetes del Banco Austrohúngaro, de tener el anverso en alemán y el reverso en húngaro, o viceversa en realidad, porque simplemente tienen un lado húngaro y un lado en alemán, digamos, porque en la práctica el Banco Austrohúngaro, que era el banco emisor, el banco central del Imperio Austrohúngaro, tenía 2 casas centrales completamente de la misma jerarquía, una en Viena y la otra en Budapest. Así las cosas, en noviembre de 1916 va a morir Francisco José, aquel emperador, rey, que había parecido eterno, que parecía que iba a vivir para siempre, va a morir, y esto va a marcar justamente ya el declive final del Imperio Austrohúngaro. Francisco José va a ser sucedido por su sobrino nieto, Carlos, que va a ser el emperador Carlos I, y también rey de Hungría. Acá lo vemos en su coronación como rey apostólico de Hungría, y va a ser el último emperador de Austria y el último en ser coronado rey de Hungría. Con la situación económica y de suministros que se va a deteriorar rápidamente luego de la muerte de Francisco José, especialmente a partir del año 1917, en que el Imperio Austrohúngaro va a tocar el fondo, podríamos decir, en lo que hace al estándar de vida. Va a faltar manteca, va a faltar leche, va a faltar pan, va a faltar café, va a faltar tabaco, va a faltar todo básicamente, va a haber verdaderas hambrunas, sobre todo en Austria, que tenía una población muy grande y muy pocos suministros agrícolas, a diferencia de Hungría, que Hungría era un país mayormente agrícola, y tenía además Eslovaquia, que era un país muy rico en recursos naturales y agricultura. Bueno, no, en Austria la van a pasar realmente muy mal, se va a comer pan hecho mitad con harina, mitad con viruta de madera. Incluso se va a hacer en 1917-18 una exposición nacional de productos ersatz, de productos sustitutos. Va a tratar de sustituir la manteca, el pan, el café, un café hecho con bellotas, etcétera, etcétera. Bueno, en esta situación, incluso el emperador Carlos va a buscar la paz por separado con los aliados, lo cual va a desatar la ira de Alemania cuando los alemanes, a través de su servicio de espionaje, se enteran de esto. Y el Imperio Austrohúngaro va a terminar con los tratados de Saint-Germain, que va a desmembrar el Imperio Austríaco, y con el Tratado de Trianón al año siguiente. Saint-Germain 1919, 1920, Tratado de Trianón, que va a desmembrar completamente el reino de Hungría, que va a ser el mayor perdedor de la Primera Guerra Mundial. Va a perder 3/4 partes de su territorio y 1/3 de su población étnica húngara. Austria va a salir muy mal porque va a ser una especie de enano hidrocefálico, ¿no? Un país pequeñito, sin recursos naturales de ningún tipo, con poca industria, con una capital imperial gigantesca, mayormente habitada por funcionarios, profesionales, etcétera, pero con muy pocos recursos de industria y alimentos. Checoslovaquia va a salir bien parada. Los checos eran el corazón industrial del imperio, y Eslovaquia
es un país con muchos recursos naturales, minería, etc. Y además con muy buenos campesinos y tierras muy fértiles. Finalmente, Hungría va a ser el gran perdedor, ya lo dijimos. Bueno, esto marca también la muerte de la corona austrohúngara. Porque, si bien se creía que podía llegar a sobrevivir como una moneda común en los territorios que se fueron cercenando del Imperio Austrohúngaro, esto no fue así, porque pronto todos los estados sucesores van a empezar a sellar sus billetes con un sello para bloquearlos, es decir, para bloquear su circulación en el territorio. Primero que lo va a ser el reino de los serbios, croatas y eslovenos, más tarde conocido como Yugoslavia, que ya en enero de 1919 va a marcar sus billetes de coronas austrohúngaras para bloquearlos. Luego lo va a seguir Checoslovaquia en febrero del mismo año, 1919. Luego ya Austria, fíjense, también al mes siguiente, en marzo de 1919, va a bloquear sus billetes con un sello que dice Deutsch Österreich. Bueno, fíjense, este es un billete de 20 coronas, emitido en el año 1913 y resellado con el sello para circulación solamente en la Austria alemana, es decir, lo que más tarde va a ser, o lo que poco después va a ser proclamado como la República de Austria. Originariamente, este billete se emitió el 2 de enero del año 1913. Fíjense, siempre 2 de enero, parece que era la fecha en que se elegía siempre en tiempos de paz emitir los billetes. Y enero escrito a la manera austríaca, Jänner. Justamente yo le consulté a mi amigo Andreas, que es de Berna, vive allá y es de ahí, si en Berna decían Januar, como en Alemania, o Jänner, como en Austria. Y él me dio una respuesta enigmática. Me dijo, la gente que es como yo dice Jänner, los demás dicen Januar. No sé a qué se refiere, que son como yo, pero bueno, para mí él es único. Así que me dejó con la intriga. Esta época, y debido sobre todo a la gran inflación que se va a producir, sobre todo, por ejemplo, cuando, además del alza de precios, debido a la escasez, etc., la gente empiece a convertir o a cambiar sus bonos de guerra, por ejemplo, el billete más común, y muy pronto el único circulante, va a ser el de 1000 coronas. Miren, acá tienen dos billetes correlativos, seguramente del mismo fajo, y estos billetes, a diferencia del anterior que les mostraba de 20 coronas, que debió circular ya en tiempos de la guerra, incluso o antes, este todavía tenía el reverso en húngaro. Bueno, estos ya son emitidos ya después de la separación del Imperio Austrohúngaro, y por eso tienen el anverso y el reverso ya en alemán, y con el sello, lo pueden ver bien, Deutsch Österreich. Y ya para esta época se emite también el billete de 10.000 coronas, cuya emisión fue autorizada todavía el 2 de noviembre de 1918, probablemente con el fin de justamente cubrir los bonos de guerra que ya se iban presentando al vencimiento, o cubrir los intereses de los bonos de guerra, y no llegó a emitirse durante el Imperio Austrohúngaro. Se emitió ya después, en 1919. Todos los ejemplares llevan el sello Deutsch Österreich. Más tarde, fíjense, ya directamente el reverso, se va a diseñar un reverso ya especial de posguerra, podríamos decir, no ya reutilizando el anverso en alemán, sino un nuevo diseño, podríamos decir, para los billetes de 1000 coronas. Y justamente estos de 10.000 coronas también tienen un reverso parecido, propio. Bueno, de la corona austrohúngara van a surgir las distintas coronas que van a circular en los estados sucesores. La corona austríaca, que pronto va a derrapar y devaluar drásticamente, cayendo de valor monstruosamente. La corona húngara, que también va a devaluar debido a la turbulenta posguerra que va a vivir Hungría. Y la corona, sobre todo la corona checoslovaca, que va a ser la moneda obviamente más fuerte, porque los checoslovacos fueron los que salieron mejor parados. Como les dije, los checos tenían industria, los eslovacos tenían buena agricultura y minería, y el país tenía tanto recursos naturales como industria para tener una moneda fuerte. Y bueno, seguramente el Imperio Austrohúngaro, como todos esos estados de la vieja Europa, tuvo sus cosas para criticar, pero sobre todo
podemos decir que los historiadores de posguerra, sobre todo de los años 20 y 30, fueron bastante crueles con el Imperio Austrohúngaro, y la realidad es que, comparado con otros estados de la vieja Europa, fue un estado tolerante, fue un estado progresista y fue un estado donde eventualmente se vivía bien, al ritmo de los valses de Strauss y al ritmo de las oberturas de Franz von Suppé, que tal vez tocaban en una glorieta una mañana de domingo de sol en algún parque de Viena, ¿no? Por otro lado, lo que vino después de la caída del Imperio Austrohúngaro fue bastante lamentable y triste, ¿no? En el sentido de que, en buena medida, el Imperio Austrohúngaro es como un poco el recuerdo de esa vieja Europa que ya no va a volver nunca más. Bueno, este fue nuestro breve video sobre las monedas del Imperio Austrohúngaro. ¿Qué les parece? ¿Les parece un tema interesante? ¿Les parecen bonitas? No sé, déjenme sus comentarios y bueno, ya nos estaremos viendo muy pronto. Hasta entonces, me despido de todos ustedes.